Hola, ¿cómo están? En este video continuaremos revisando conceptos relacionados con el valor del dinero a través del tiempo. En este caso, vamos a enfocarnos a dos objetivos principales. Vamos a conocer y explicar el concepto de anualidades en sus dos principales vertientes, que es anualidad anticipada y anualidad vencida. Asimismo, ejemplificaremos situaciones en las que podemos mostrar el valor equivalente de una serie de anualidades, ya sea anticipadas o vencidas, para ver qué tipo de problemáticas como administradores podemos solucionar utilizando herramientas del valor del dinero en el tiempo. Entonces vamos a comenzar con una situación típica que tiene que ver con el ahorro para el retiro. Pensemos que nosotros queremos ahorrar y ahorramos $1,000 mensuales para nuestro retiro. Y el ahorro lo vamos a realizar durante un periodo de 20 años. La pregunta es, ¿cuánto voy a tener acumulado después de estar ahorrando mensualmente $1,000 durante 20 años, considerando que esos ahorros los puedo invertir a una tasa del 6% anual, capitalizable mensualmente? A diferencia de situaciones que mostré en videos previos, aquí no solo tengo un valor en el futuro, sino tengo una serie de depósitos mensuales, son muchos valores futuros, pero adicionalmente la problemática implica encontrar el equivalente a todas esas mensualidades en una fecha más allá en el futuro. Entonces, aquí estamos enfrentándonos a lo que en finanzas conocemos como anualidades o pagos. Vamos a considerar anualidades o el concepto de anualidades como flujos de efectivo constantes que se pagan o se cobran cada cierto periodo. Y por flujos constantes vamos a considerar cantidades iguales de dinero. Es decir, en el caso anterior, los $1,000 es una cantidad constante, es una misma cantidad que ocurre durante intervalos iguales de tiempo, en este caso, meses. Entonces nos estamos enfrentando, en el ejemplo anterior, a una situación donde aplicamos el concepto de anualidades. ¿Sí? Aquí cabe señalar que en las anualidades, para encontrar sus equivalencias a futuro, como es en el caso que acabo de describir, o en el presente, pues hay que tomar en cuenta que esas anualidades generan intereses y se acumulan dichos intereses reinvirtiéndose al mismo tiempo. En términos generales, hay dos tipos de anualidades. Anualidades que le llamamos vencidas, que ocurren al final de cada periodo. Por ejemplo, cuando yo voy a una tienda departamental y compro a crédito, por ejemplo, un televisor, pues nosotros recibimos la mercancía, nos dan ese crédito y nos comprometemos a pagar durante un determinado plazo, periódicamente cierta cantidad. Como el pago se hace al final de cada periodo, pensemos que ese periodo puede ser mes, entonces ese tipo de anualidades o de pagos serían considerados como vencidos. Normalmente
todos los tipos de créditos o financiamientos son ejemplos de situaciones en donde aplicamos la anualidad vencida. Por otro lado, hay otros tipos de anualidades que ocurren al inicio del periodo. Tenemos que pagar por adelantado el monto. Normalmente ocurre al principio de cada mes. Una situación típica en la que nosotros nos enfrentamos a una anualidad anticipada es cuando, por ejemplo, pagamos la colegiatura de los hijos. ¿Sí? Al inicio de cada mes pagamos la colegiatura, o cuando nosotros pagamos la renta de un departamento, la renta de una casa, al inicio del mes pagamos por un servicio que vamos a recibir posteriormente. Entonces, normalmente nos encontramos con anualidades vencidas cuando estamos frente a financiamientos o créditos, y anualidades anticipadas cuando nosotros pagamos servicios. ¿Sí? Algo muy importante que tengo que señalar es el hecho de que cuando nosotros, y más adelante voy a mostrar fórmulas para encontrar valores equivalentes, cuando nosotros utilizamos esas fórmulas, hay una variable que es n. ¿Sí? Por n siempre consideremos el número de pagos o de anualidades, porque a veces nos podemos confundir y queremos considerar como n los periodos. Si ustedes observan en este mismo apoyo, el caso de las anualidades anticipadas, si las anualidades son anticipadas, ocurren al inicio de cada periodo, ¿sí? Pero ustedes pueden observar que la última anualidad, el último pago, ocurre al final del tercer periodo. Entonces, esa es una fuente de confusión en ocasiones, o de error, que nosotros volteamos y decimos, ah, mira, son 3 periodos. Entonces, el número le voy a poner en la fórmula de anualidad 3, pero en realidad son 4 pagos los que ocurren en 3 periodos, porque el primero de esos pagos ocurre el día de hoy, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros consideremos en las fórmulas como n el número de pagos, aunque normalmente, como se muestra en estas fórmulas, n la definen como número de periodos, pero para no tener ninguna confusión, siempre consideren como n número de pagos. De la misma manera que en la fórmula de valor futuro nos ayudaba a calcular el valor futuro de un valor presente, aquí también en el caso de las anualidades nosotros podemos encontrar equivalencias a futuro de toda esa serie de pagos, o equivalencias a presente de esa serie de pagos, tanto para el caso de anualidades vencidas como el caso de anualidades anticipadas, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos esas fórmulas que nosotros podemos utilizar para poder resolver la situación que describimos hace un momento. Por ejemplo, decíamos que durante 20 años, mensualmente, vamos a ahorrar al final de cada mes $1,000 a una tasa del 6% anual, capitalizarlo en mensual. Entonces, si quiero saber cuánto voy a tener acumulado 20 años después, utilizaría la fórmula de valor futuro tratándose de una anualidad vencida, ¿sí? Entonces, tomo la fórmula de valor futuro de una anualidad vencida, sustituyo los valores, en la I voy a utilizar el 6%, pero lo voy a dividir entre 12, dado que el 6% es una tasa anual. Al dividirla entre 12, la convierto a tasa mensual. En N voy a sustituir el número de mensualidades que realizo. En 20 años son 240 mensualidades, o pagos o depósitos, como lo quieran ver, ¿sí? Y la A representa la anualidad, en este caso 1,000.
Entonces te invito a que utilizando esa fórmula determines cuánto vas a tener acumulado después de 20 años si depositas $1,000 mensuales a la tasa del 6% anual, capitalizable mensualmente. Otra situación típica en donde se utiliza las anualidades o el concepto de anualidad es cuando obtenemos financiamientos. Por ejemplo, cuando adquirimos a crédito una casa, un automóvil, algo que es a mediano o a largo plazo. Ya veamos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a comprar una casa nueva cuyo valor es de 2,400,000 pesos. Y ese 2,400,000 de la casa lo vamos a pagar a través de un enganche, un pago inicial de 400,000 pesos, y el resto, los 2 millones, los cubriremos a través de 120 mensualidades iguales a una tasa del 12% anual capitalizable mensual. Y la pregunta es cuánto tengo que pagar cada mes para que al finalizar el último pago liquide la deuda, ¿sí? Entonces, de las fórmulas anterior, simplemente, o de las fórmulas anteriores, simplemente tendría que regresar a la fórmula de valor presente de 2 millones, pondría 2 millones de valor presente, sustituyo la tasa de interés del 12% anual, la convierto a mensual al 1% y el número de pagos serían 120, ¿sí? Entonces, te invito a que utilizando las fórmulas del apoyo anterior, determines cuál es el monto que tienes que pagar cada uno de los meses durante 120 meses para cubrir esa deuda. Nuevamente, yo estaré en otro video mostrando la solución de estas dos situaciones, del valor futuro de una serie de ahorros mensuales y de la estimación de la mensualidad que me ayuda a cubrir el financiamiento de la casa, ¿sí? Entonces, pues te invito a que resuelvas cada uno de esos dos problemas con las fórmulas que te mostré en el video y compares tu solución con la solución que voy a mostrar en un video en donde utilizaré las funciones financieras del Excel para resolver esas dos situaciones, ¿sí? Muchas gracias.